Y esa tropa está cómoda. Esa tropa está forrada en reales de pies a cabeza. El dinero ellos lo tienen por trenes. Lo que pasa es que no lo pueden sacar. Y están cómodos. Mariela llamó al pueblo de Cuba a resistir y a sacrificarse. Y es entendible la posición de Mariela, porque si el pueblo no se sacrifica, ella no puede tener la vida de princesa que ha tenido. Y no puede comerse el suculento plato abundante y diverso de langosta. Esa tropa está rica, está cómoda. Cada vez que se antojan de una buena ternera de un año, filete para abajo, o de búfalo de la India, que lo tienen pastando en la zona de Santi Espíritu, Ciego de Ávila, y por allá por el Cauto Granmense. Esa tropa está rica. El que sí está jodido de verdad, y perdonen la palabra, es Liborio, el pobre Liborio. Ese que no tiene nada, que nunca tuvo nada en ninguna república, ni anterior ni después de este fenómeno. Pero ese Liborio que no tiene nada es el causante de todos sus males, porque nunca nada le convenía. No había gobierno en Cuba, por bueno que fuera, o por bien intencionado que fuese, que a Liborio le convenía. No le convenía nada. Estrada Palma era un entreguista, lo votaron. Inclusive el general Quintín Bandera se levantó contra él en la guerrita de agosto, en 1906. Después vino José Miguel Gómez. Comenzó a hacer una sarta de reformas económicas en el país y ya empezaron a acusarlo de corrupción. De ahí la famosa frase, tiburón moja pero salpica. No le convino José Miguel Gómez. Inclusive hasta las estatuas José Miguel Gómez las arrancaron. Después vino Alfredo Saya. Mario García Menocal. Tampoco le convenía a Menocal, porque empezó a hacer el Palacio Presidencial y dijeron que no, que ellos no necesitaban Palacio Presidencial, que con el Palacio del Segundo Cabo había, que se estaba robando los reales del pueblo. Para abajo. Después vino Alfredo Saya. Tampoco convino Saya, porque decían que en Cuba no había infraestructura para construir carretera. Ya el hombre venía pensando en construir la carretera nacional. Ahí, en esa época de Alfredo Saya, termina la Primera Guerra Mundial y comienza la época de las vacas flacas. No había dinero, pero el país se había enriquecido con la industria azucarera por la guerra. Ah, no, pues ellos decían que no, que ese dinero no se podía coger, que Saya lo quería para justificar el robo del erario público, que ya venía desde los días de Estrada Palma y José Miguel Gómez con la llamada botella, donde le daban un salario ficticio a miles de hombres que lucharon y que en esa época no había empleo en el país. Después vino Machado, el general, el hombre que comenzó la urbanización real de Cuba, pueblo por pueblo, hospitales, psiquiátricos, carreteras, puentes, alcantarillado, parque, con todo lo que llevaba la urbanización cubana. Ah, no convenía. Le llamaron el gobierno del derroche. Esa plata era para los pobres, según Liborio. Y tumbaron a Machado. Y le pusieron hasta el mote de asno con garra. Y ahí nace la Confederación Obrera, los comunistas, Villena, Trejo, Barceló y todos esos comunistas que ninguno debía nacer. En esos días, Carlos Baliño, Blas Roca y toda esta tonga de desgraciados, con Nicolás Guillén y toda esta gente, fundaron el Partido Comunista de Cuba. Y ahí empezó la desgracia de Cuba a materializarse, porque ahí se mudaron para los sindicatos, para los puertos, para los centrales, para las refinerías norteamericanas que ya operaban en Cuba, a formar la Comancola y la Cabeza de Playa. Se cayó Machado, el país cayó en una anarquía. Vino Batista, la pentarquía, el gobierno de Grau, pero ya Grau no convenía, porque Grau era afeminado. Le decían el pajarón de las villas, así le decían a Grau. Ese pueblo, ustedes no son capaces de imaginar quién es el pueblo ese.
El hombre que le prometió a todos los cubanos que hasta un niño tendría 20 pesos en el bolsillo, como en efecto ocurrió cuando nació el Partido Auténtico. El país vivía en un caos, la delincuencia no tenía nombre. Los negros matando blancos, aquello era terrible. Batista le puso orden al país. Para que no hubieran problemas se separaron. Los negros a un lado, los blancos a otro. Porque el problema de los negros y los blancos ya venía desde la guerra chambelona, donde Evaristo de Estenó y Rodríguez de Estelí se habían levantado por la zona de Guantánamo, el famoso Realengo 18, y se querían coger aquello para ellos. Y el partido de los independentistas de color empezaron a matar a los blancos y sacar a toda la gente de la zona de Cienfuegos, de Guantánamo y del Valle del Cajorí. Y José Miguel Gómez no sabía qué hacer y tuvo que contratar a Teddy Roosevelt, y vino con una banda de mercenarios y los cazaron allá como conejos. Los negros matando blancos en Cuba, cuando la llamada guerra de la chambelona. Y eso se trasladó a la República en los días de Batista. Y Batista, para evitar un caos social, los separó. Ahí nacieron las sociedades negras y blancas en Cuba, para evitar los ahorcamientos, los linchamientos, la introducción a Cuba de la cultura del Ku Klux Klan americano y todas estas cosas. Nada le convenía. Ahí vinieron los Sterling y los Evia con la revista Carteles a ponerle sátira, que sería el equivalente al Palante de hoy, a todo el mundo a ponerle sátira. Y todo el mundo era un ladrón, y todo el mundo era un afeminado, y todo el mundo era un pajarón, como lo decían a Grau. Y Cuba era una república bananera, y los yanquis mandaban y hacían lo que les daba la gana. Y se estrenaron entonces las pandillas en Cuba en los 40, al estilo de Frank Castello, de Lucky Luciano, de Feranzano, de Meyer Lansky y de Al Capone, a matarse con ametralladoras Thompson. Ahí se estrenó Fidelito Castro en La Camarilla, en los días que matan a Manolo Castro, el presidente de la FEU, ahí en el Boulevard de San Rafael, que Castro estuvo involucrado y no se sabe a ciencia cierta si sí o si no. Y es la época de los 40 de los grandes cambios en Cuba. Pero ya Grau no convenía, porque era muy pajarón y muy debilón. Le había entregado el país a los americanos según Batista y La Camarilla. De ahí vino Prío, el del Partido Auténtico. Obras públicas, arreglando todo el país, haciendo y creando negocios. Pero no, y el sector de la construcción pasa a ser el primer sector de la economía. Desplaza la industria azucarera por el boom económico de construcción de Cuba. Perdón, la mafia propone construir una red de hoteles desde la zona de Santa Fe hasta Varadero para construir Las Vegas en Cuba. Pero los políticos cubanos no querían. No querían mafiosos en Cuba, y sin embargo todos los cabarets y todos los centros nocturnos y todos los casinos y toda la lotería estaba controlada por la mafia. Pero no querían, pero sí vivían de ella. Y se deforma el desguace de los 40. Se juntan y hacen la constitución. Llegan a una paz política. Batista gobierna en la Segunda Guerra Mundial. El país crece económicamente, que es una barbaridad. Se estrenan todos esos autos de lujo, todos los palacetes de La Habana, la moda de París invade Cuba. Aquello es terrible, el bono económico. Los negros bien vestidos, nace la Orquesta Aragón, la Riverside, y la Sonora Matancera y las grandes orquestas de Cuba de negros que habían conquistado el Cabaret Tropical, el Mamatre, el Sansoncín y todas estas cosas que habían en La Habana. Todos los clubes, incluyendo el Country Club y todo el mundo. El Capri, se hicieron ricos todo, era un país de una bonanza enorme. Ah, no, pero Grau no convenía, ni Prío tampoco. Porque de auténtico no tenían nada, eran entreguistas los americanos. Y se forma el descendió y aparece Eddie Chivá, un hombre de una vergüenza enorme, con una escoba barriendo los males de la República, con el lema vergüenza contra dinero. No quería corrupción, no quería soborno. Acusaba al ministro de Educación de haber robado los fondos públicos del desayuno escolar y de las escuelas. Y entonces se formó el descendió. Se conspiró 82 días de las elecciones que iba a ganar el partido ortodoxo. Eddie Chivá se tiene que matar, se da el tiro famoso aquel, y se formó la de San Quintín otra vez. Y empezó el relajo. Ningún gobierno a Bolívar le convino nunca. Todos eran unos desgraciados. Si el bodeguero te fiaba, en una libreta te apuntaba para que le apagara cuando comenzara la zafra o cualquier negocio, el bodeguero era un abusador, un sinvergüenza, porque tenía el chino que estaba en Cuba y el gallego, que eran los bodegueros, tenían que regalarle la comida a Liborio, porque Liborio decía que el chino era un sinvergüenza y el gaito también. Y entonces llegó la maldición divina.
Ahora ni bodeguero, ni chino, ni fiao, ni rico, ni Liborio, ni Grau, ni Machado, ni Saya, ni Menocal, ni José Miguel Gómez, ni Estrada Palma. Ahora se acabó la diversión. Antes te empezaba a ir a la bodega a coger fiado porque decías que el gallego y el chino nos dan vergüenza. Ahora vas a la bodega y no hay nada que comprar. Ahora la bodega es del pueblo, pero está vacía. Ahora no hay ricos, pero los ricos dicen que son pobres, que trabajan para el pueblo y todos viven en mansiones y en hoteles. Y el Liborio, el que nunca estuvo conforme con nada, ahora se muere de hambre. Y es lo que ha pasado siempre y es lo que va a pasar. A este pueblo no lo contenta nadie. Por eso la princesa Mariela Castro los llamó este 2022 a resistir, a sacrificarse para salvar las conquistas de la revolución. Tienes que ver cuáles son las conquistas. Abre el refrigerador y mira, y ahí verás lo que esta revolución ha conquistado para ti, Liborio, que por pendejo que has sido a lo largo de tu historia, hoy tienes lo que tenías que tener.